buenas tardes, estimada teleaudiencia. Somos Labs de Los Ángeles y como cada jueves estamos acá con nuestro programa Usted, Nosotros y la Educación. En el día de hoy vamos a tener una conversación diferente porque tenemos acá a una persona pública que se ha desempeñado en múltiples actividades del servicio público, ¿ya? Y me refiero a la señora Teresa Stark Ortega, actualmente consejera regional acá en la región del Biobío, ¿ya? Y lo vamos a hacer centrándonos en el tema sentido de la experiencia y la práctica en el servicio público. Vamos a desarrollar ese tema ya con una diversidad de preguntas donde la señora Teresita Stark, Teresita para todo el mundo, así que yo me voy a permitir nombrarla así también, ¿ya? Con el objeto de que conozcamos más de ella y sobre todo de su experiencia para ver qué podemos recoger ahí como ciudadanos comunes y corrientes, ¿ya? Que dependemos de lo que la autoridad pública haga fundamentalmente. Nuestra invitada de hoy, ¿cierto? Como acabo de mencionarla, la señora Teresa Stark Ortega, es secretaria administrativa y administradora de empresa de profesión, oriunda de la ciudad de Los Ángeles. En cuanto a persona pública, fue secretaria de la Mujer de Biobío, fue concejala por la Comuna de Los Ángeles entre 1992 y 94 y alcaldesa entre el 94 y el 96, para luego volver como concejala en el 2000 y el 2013. En la actualidad cumple su segundo periodo como consejera regional del Biobío. La señora Teresa Stark Ortega es hija de don Pedro Stark Troncoso, ex diputado de la República, a quien tuvimos el gusto de conocer, y la señora Raquel Ortega Ferreira. Teresita Stark Ortega, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y un gusto de poder conversar con un amigo que para mí principalmente usted es un maestro. Por favor. Así que de esos maestros que nos enseñaban de lo más mínimo a lo máximo. Así que un honor. Muchísimas gracias. No, el privilegio para nosotros. Acá cumplimos con un cometido, como le explicábamos recién a nuestra teleaudiencia, ¿cierto? Que es proveer información, antecedentes acerca de múltiples actividades. Y esta no es menor, ¿cierto? Consejero regional, qué sé yo, ya, y después de haber cumplido labores de concejala y alcaldesa, hay ahí bastante material interesante como para poder conversar. Así es. Pero partamos por la primera pregunta. Tenemos una hora y el tiempo no perdona, así es que aprovechemos al máximo, que viene bien nutrido el cuestionario. ¿Qué fue lo que motivó a Teresa Stark Ortega para que decidiera incursionar en la actividad política? ¿Cuál fue la escuela que la indujo a optar por el servicio público? ¿O se trató de vocación personal y genuino compromiso social? Cuéntanos de todo eso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la verdad es que yo vengo de una cuna Ya. de político, como era mi padre. Yo nací cuando mi padre era ya un político formador y fundador, primero de la Falange Nacional, después de la Democracia Cristiana. Así que yo abrí mi ojito en con esa situación de política en mi casa. Muy pequeñita, mi padre fue electo regidor, que hoy día son los concejales. Fue alcalde, era muy pequeñita entonces. Poco me acuerdo, muy poco me acuerdo, pero por ahí hay una anécdota que siempre la contaba mi papá, yo creo que con un poco de chochería y de todo, que un día estaba en sesión en la municipalidad y va la secretaria y le dice, alcalde, tiene una llamada. Y va a contestar y le digo yo, hola papi, y era muy chiquita, entonces cuando llegó a la casa le digo, pero ¿cómo? ¿No tienen cuidado? Claro, yo me había subido arriba de una banca o silla y había llamado a mi papá, pero de eso no me acordaba, de haber sido muy chica. Y bueno, como a los más chicos se les perdonaba todo a los menores, así que, pero nací en esa cuna. Siempre fue un ir y venir de políticos destacados en mi casa. En una oportunidad, siendo candidato a presidente de la República, estuvo el presidente Eduardo Frei Montalva en nuestra casa.
y le dijo a mi madre, cuando yo sea presidente Raquelita, la voy a invitar a la Moneda, cosa que lo hizo, y los invitó. A la más chica no la llevaron, por supuesto, la dejaron en la casa, así que, pero viene esto de ahí. Pasaron, como le digo, don Bernardo Leighton, era usual que pasara por nuestra casa, grandes personajes, doña Carmen Frey, tantos otros. Y después ya en las campañas de mi papá como candidato a diputado, siempre tratábamos de aportar de alguna forma. Y bueno, y luego vino el tiempo del gobierno militar, de vuelta a la democracia. En toda esa campaña del no, estuvimos con nuestro papá trabajando fuertemente. Y en un momento dado viene el tema de la presidencial. Primera presidencial, candidato don Patricio Elwin, y yo era presidenta comunal del Partido Demócrata Cristiano, y no, miento, me equivoco, era presidente del Departamento de la Mujer de la Democracia Cristiana aquí en Los Ángeles. Y este grupo de damas me inscriben como candidata a concejala, cosa que me dio un pánico porque yo siempre había estado, como se dice hoy día, de arroz graneado, ayudando. Y ahí nace el tema de ser candidata. Pero había una demostración de confianza increíble. Claro. Sí, claro, cosa que siempre agradecí. Me dio mucho susto porque éramos 5 candidatos de la democracia cristiana, 4 hombres y yo, una mujer, con personas destacadas dentro del partido. Y fui electa concejala en esa oportunidad con mi querido amigo de toda la vida, a quien estimo muchísimo, también profesor Mario Herrera Novoa. Fuimos electos los 2 concejales, así que esa es la historia más o menos, cómo llego al tema político, digo, siendo protagonista, no solamente acompañante. Claro, no, y eso es interesante, pero la anécdota de la banca me llamó la atención, porque eso, como subió ahí, eso significa que ahí comenzó su ascenso hacia el servicio público. Probablemente, pero mi papá siempre lo contaba yo creo que con mucha chochería, porque debe haber sido para él, no sé, qué habrá pasado, porque yo no vi a mi papá, no recuerdo que se haya molestado, sino que lo contaba como una anécdota, como una anécdota bonita. Y eso es parte de la riqueza cotidiana, porque imagínense esa anécdota, está el alcalde, ¿no es cierto? Y la hija pequeña lo llama por teléfono, se interrumpe la sesión. Sí, tiene sentido, ya, por la proximidad, por la empatía, por la relación familiar y todo eso. Interesante. Y yo debo haber tenido entre 3 y 4 años, chiquitito, así que no sé cómo lo habré hecho, cómo habré trepado, no tengo idea. Pero bueno, logré llamar al papá. Pero fue simpático eso, claro que sí. Yo lo habría disfrutado igual. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, como nos informa en su biografía, usted fue concejala y alcaldesa de la Comuna de Los Ángeles. De acuerdo con esa experiencia, ¿siente usted que los concejales cumplen efectivamente con su rol fiscalizador de los actos de los alcaldes y que estos últimos a su vez valoran el papel de los primeros por el aporte que podrían representar? ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que como yo estuve en las 2 calidades claro. Yo siento que los concejales tienen poco poder o pocas facultades. Recuerdo que don Jorge Pinza Gutiérrez, que fue concejal, sí, me acuerdo de eso, fue conmigo siempre don Jorge, un caballero muy generoso, me ayudó muchísimo. Siendo yo, primero éramos dos concejales, era muy amable, claro, y después yo fui en calidad de alcaldesa y el concejal. Siempre decía lo mismo, don Jorge, los alcaldes son pequeños reyesitos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los concejales tienen pocas facultades con relación a las determinaciones, que uno si lo pone en un equilibrio, en una balanza, cuando se es concejal dice, me gustaría tener más atribuciones, y cuando es alcalde dice, menos mal que no tienen más atribuciones. Porque por un lado a lo mejor, no sé, se frenaría un poco más las decisiones a tomar, pero sí debo reconocer que los concejales tienen pocas atribuciones en muchos casos. Y esas pocas atribuciones que tienen en la actualidad los concejales,
son menos o más que las que tenían los antiguos regidores. No, hoy día tienen mucho más. Mucho más. Mucho más. Hoy Ya, día tienen mucho más, ya. tienen muchas más facultades. Hoy día pueden determinar acerca de ciertos proyectos de los alcaldes, tener más opinión, poder sugerir más cosas. Ya. Así que hoy día yo siento que hoy día sí tienen un poco más de lo que había anteriormente. Yo siempre vi a los regidores, ¿ya?, como unos personajes más bien decorativos dentro de la corporación municipalidad, la que fuera. Y a los alcaldes un poco también, ¿ya? Porque no estaban muy vinculados a la estructura general del Estado. Entonces, en cambio hoy día hay un orden, o por lo menos un mayor nivel de vinculación a través de las mismas asociaciones de municipalidades, ¿cierto?, que Sí, intentan allí eh, mantener un contacto mucho más directo con la autoridad central del Estado para, qué sé yo, obtener beneficios que favorezcan a sus comunidades también, ¿no es cierto? Lo veo así. claro, hoy día, si me permite, hoy Sí, día cómo no. hay una tremenda diferencia porque hoy día yo veo que los municipios son casi empresas, empresas de muchos servicios. Casi hay que gerenciar. Yo siento que por eso se creó esta figura de administrador municipal, Ujú. que es importante porque se puede, como son tantos los recursos que hoy día tienen los municipios, han crecido tanto, que tiene que haber un administrador para que pueda determinar allí de una mejor forma el tema recursos que los propios alcaldes, porque el alcalde puede tener mucho manejo en lo social, pero siempre necesita un buen administrador para que pueda administrar, como dice el término, los recursos o los proyectos que tienen los municipios. Y esa función de administrador municipal, ¿no se roza un poco con la función de alcalde o está subordinado al alcalde siempre? Están siempre subordinados al Ya, alcalde. Por ya. ejemplo, cuando yo fui alcaldesa no existía la figura de administrador municipal, entonces uno solo se manejaba con los directores, principalmente el Ujú. director de finanzas, el, el secretario municipal o el director de control, que es importantísimo dentro de un Ujú. Ujú. municipio, un buen director o directora de control. Entonces se manejaba hoy día, después cuando se crea ya el cargo, eh, un poco se desliga el alcalde de este funcionamiento. Se dedica más al otro tema de ver, no La tanto el cosa número, política, más bien. claro, claro, Ya, exactamente. En ya. cambio, la función del administrador es fundamental dentro de los municipios y tiene que ser muy profesional la persona que Ya, esté ahí ya. para que pueda determinar hasta dónde puedo Ujú. llegar con los recursos, no cometer alguna falta administrativa y que hoy día todo está en el ojo del huracán. Ujú, ujú. Entonces es fundamental el Que al administrador. final quien va a pagar los platos rotos va a ser el alcalde como la autoridad Exactamente, máxima. exactamente. ¿Podríamos entender entonces que el administrador municipal es un puente entre los directores y el alcalde? Yo creo que sí, Ya, es ya, importantísimo porque hoy día yo puedo ser dueña de una empresa, ya. pero si no tengo un buen administrador que me ayude a administrar esos recursos, la empresa nunca va a poder Mm. funcionar bien. Y aquí pasa lo mismo en un municipio. ¿Y eso no implica agregar más burocracia a la municipalidad, No, yo creo que, estableciendo ese puente? no, yo creo que ¿No? todo lo contrario. Yo Ya, lo he visto de esa forma, ya, que creo que ha sido un poco facilitador ya, ya. para poder, vuelvo a reiterar, con los recursos, importantes recursos que hoy día tienen los municipios, sobre todo el municipio de Los Ángeles, es fundamental que sean bien administrados por un administrador en relación a todo lo que tiene que ver de inversión para la comuna. Ya. Importantísimo. Eh, y cuando el alcalde no está de acuerdo con lo que resuelve o aconseja el administrador municipal, ¿qué pasa ahí? A ver, yo siento que muchas veces el alcalde no puede estar de acuerdo o puede estar de Mm, acuerdo. Pero ¿qué hace el alcalde, el administrador? Tiene que tener una concordancia tan importante con el director o directora de control para que se transparenten los recursos, ya, para que se administren. Si yo tengo 100 pesos, ya. los 100 pesos tienen que ser bien administrados, entonces para después no empezar a caer en alguna falta que
¿Cómo puedo remediarlo? Entonces el alcalde eso tiene que asumirlo y entenderlo, que es por el bien de su administración, que esto sea bien controlado. Ya. Interesante. Son cosas que el ciudadano a pie, ¿cierto? El vecino a pie no conoce. Entonces, por eso es importante que lo conversemos acá. Atendido lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿cree usted que los concejales deberían contar con más facultades, ya lo decía recién, para fiscalizar los actos del alcalde? ¿O con los actualmente vigentes es más que suficiente? ¿Qué cree usted? Yo creo que podrían tener más facultades, ¿eh? Ya. Claro que la facultad importante la tienen como cuerpo colegiado. Aquí lo importante de un consejo, eh, que los concejales sean muy estudiosos, porque es importante lo que determinen el día de mañana con relación a su quehacer, digamos, como concejales que son representantes de y tienen obligaciones que son tan importantes. Desde el momento que aprueban un presupuesto municipal, el poder estudiar, el poder consensuarlo, si hay algún detalle que no está bien, también poder decirlo. Ya. Muchas veces los alcaldes, en general, no vamos a hablar de un alcalde en particular, no recepcionan bien una observación que un concejal le puede hacer con relación a una materia en particular. Porque, bueno, si no se me ocurrió a mí, no voy a aceptar que el concejal me lo sugiera. Y eso suele ocurrir y uno lo escucha. Pero los concejales hoy día, como cuerpo colegiado, tienen herramientas suficientes como para poder hacer y desempeñar una muy buena función. ¿Y esos roces con el alcalde entre los concejales son por diferencias políticas o Muchas diferencias veces. prácticas? Muchas veces son diferencias políticas y el típico gallito, ¿quién puede más? Y eso lo escucha uno gallito, claro, lo ya, escucha ya, de muchos concejales, muchas veces, sobre todo me ha tocado escucharlo en comunas un poco más chicas. Dice, bueno, yo he tratado de decirle al alcalde y el alcalde no me escucha. ya. Y uno lo ve además cuando hacen comentarios, a veces después de una sesión, yo quisiera que esto el alcalde lo hubiera acogido y no lo acogió. Entonces, muchas veces son gallitos que se hacen entre Ya. medio que no conducen al crecimiento que debiera tener una comuna. Ya. Y ese gallito, poniéndolo en la mentalidad de los concejales o de los alcaldes, ¿podrá tener importancia real si detrás de eso está el bien común? Porque tiene que importar el vecino, tiene que importar la ciudad, tiene que su desarrollo, qué sé yo, por ejemplo. Bueno, aquí viene lo que decía el don Jorge, y Ya, piensa. ya. Cuando los alcaldes se convierten en estos señores feudales o pequeños reyesitos, como él les llamaba, ahí se complica un poco, porque ya no opera el bien común. Ya. Opera el que yo soy aquí, el que estoy para esto y usted reserve su cargo como concejal, que es para lo que fue electo. Yo eso lo escuchaba. Lo escuchaba un día en Concepción, escuché en el pasillo un comentario así y escuché nomás y seguí. Porque había por ahí una disputa entre un concejal y un alcalde que uno de repente no quisiera escuchar, pero que sin querer pasa Ya. y recepciona, pero ahí solo pasa. Pero lo escuché en Es, Concepción en una oportunidad. es parte de la cotidianidad, Sí. ¿cierto? Los Ángeles es un pequeño monstruito, digamos, en términos de, perdón, los volúmenes que se manejan, ya de muchos recursos, qué sé yo. Y si nos ponemos en el caso de la educación, ¿cierto? Es el segundo sistema comunal de educación más grande del país después de Antofagasta. Así es. ¿Ya? El tercero es Puerto Montt. Y resulta que mueve este sistema comunal 47.000 millones de pesos al año. Más que el presupuesto de salud y más que el presupuesto de la propia municipalidad. Los concejales tienen acceso a fiscalizar cómo se manejan los recursos dentro del servicio de educación, por ejemplo, completo.
Bueno, tiene que ser por intermedio de la comisión de educación que existe. Ujú. Ahora, los concejales tienen una herramienta que es muy buena, ¿Ya? que es el PADEM, que analizan todos los años a fines de año para poder aprobarlo y que funcione el próximo Ujú. año. Es una herramienta importantísima, Ya. el PADEM, porque allí uno puede analizarlo y, por supuesto, hacerse asesorar, porque aquí el que diga yo domino todo y me lo sé todo, eso no existe. Ya. Cuesta un poco llegar a ese tema. Pero en base a ese documento, usted puede tenerlo durante todo el año para irlo revisando, ir viendo si lo que dice este PADEM, que es una brújula de navegación que tienen, ¿cierto?, los Ya. sistemas de educación, en base a eso puede ir viendo cómo va mes a mes funcionando cada trimestre o cada semestre el funcionamiento. Si va de acuerdo a lo que dice el papel o en algún momento eso se estancó o se desvió o cómo puede estar funcionando. Pero eso es fundamental, Ya, claro. el PADEM. Yo entiendo que tiene que ser así y de pronto hemos tenido ciertas discusiones con la autoridad, ¿cierto? Porque la autoridad tiene su punto de vista y nosotros desde el punto de vista de las labores que cumplimos, ¿cierto? Claro. También tenemos el nuestro, pero sobre todo considerando lo que señala la ley. En el caso de los profesores de educación, por ejemplo, eh, hay dos artículos en la ley 19.070, ¿cierto?, que está en el párrafo cuarto de la participación, que dice que los profesores participarán, ¿cierto?, participarán en todas las decisiones que se toman en los establecimientos educacionales, pero también lo harán en los niveles superiores del servicio. Y si eso está establecido en la ley, correspondería entonces que tuvieran una amplia participación en el desarrollo del padre, ¿ya? Porque en los niveles intermedios, o sea, mesosistémico y macrosistémico, deberían hacerlo. Pero eso no es así, porque la autoridad edilicia tiene una mirada, ¿ya? Y siento que los concejales están limitados en la toma de decisiones respecto a exigir más participación, digo, de terceras personas, como en este caso serían los docentes, como lo señala la ley La que ley. regula la relación laboral entre el empleado que es el docente y el empleador que es el sostenedor o alcalde, ¿ya? Ahí también hay un tema bien interesante. Ahora, claro, los recursos son muchísimos y bueno, Los Ángeles tiene su historia, ¿cierto? Ha habido acá calidad de la educación asegurada por tiempo, pero eso se ha ido deteriorando últimamente, ¿ya? Y es bueno poner un acento importante en eso. Y tarea importantísima le cabe ahí a la Comisión de Educación del Consejo Municipal, por ejemplo. Exactamente. Claro, claro, Y yo le vuelvo a insistir, la herramienta fundamental es el PADEM. claro. Porque eso fue aprobado, Estoy eso de fue acuerdo, estoy de trabajado, acuerdo. fue aprobado con las observaciones, las consultas rigurosas que hay en cada una de las discusiones, de las comisiones, cuando se va analizando el PADEM, porque el PADEM no se analiza en una comisión. Yeah. Tienen que haber varias comisiones para ir analizando y preguntando, saliendo de la duda, desde los recursos hasta la dotación que tiene cada establecimiento vocacional con relación a los profesores administrativos, Claro. los funcionarios también para docentes. O sea, tiene todo una historia que es importante y vuelvo a insistir. Ese es el documento que tiene que ir revisándose durante el año para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Muy, muy, muy interesante. Y esto es información, ¿no es cierto?, que sale, como le decíamos recién, a la comunidad, porque eso es lo que importa, que la gente se entere acerca de cómo funcionan servicios tan importantes como los que entregan las municipalidades, que son además las instituciones que están en directa relación con el ciudadano, con el vecino, ¿ya? Así es. Es más difícil mirar las cosas desde un ministerio hacia abajo, ¿ya?, que mirarlas desde la municipalidad, porque está ahí, justo al frente. Teresita, mire, volviendo a sus condiciones de concejala y alcaldesa, ¿ya?, de la comuna y las experiencias y aprendizajes incluidos en el desempeño de tales roles, ¿podría contarnos qué mejoraría en el ejercicio de esas funciones si decidiera postularse a concejala o alcaldesa de Los Ángeles, por ejemplo? ¿Con Sí. relación a educación?
En general. En general. Y en relación con la educación, particularmente respecto a nosotros. Claro, bueno, primero que nada va a venir el Servicio Local de Educación, Así es. ¿verdad? Yo siempre pensé, o la idea fue que si en algún momento educación tenía que salir del municipio, volviera al ministerio. Pero cuando se nos empezó a contar de cómo venía esto, yo era concejala entonces, siempre quedamos en la duda si esto realmente sería la solución a la problemática que tienen los profesores y que han tenido por tantos años. Bueno, pero es algo que ya está instalado y Claro, si mal claro. no recuerdo, Viene caminando. y hay varias comunas que están con el Servicio Local de Educación y si no me equivoco creo que Los Ángeles sería el 2025. 25. Exactamente, Así el es. 2025 y que yo espero que realmente sea un traspaso como corresponde y no volvamos a una nueva deuda histórica que sería lamentable, dolorosa y frustrante. Por eso se extendió el periodo de traspaso, ya porque era un año, ahora se Exacto. extendió a 2 años, ¿cierto? Para que haya un periodo que se llama de normalización. Ya, de modo que cuando esté todo ok, ya entonces se produzca efectivamente el traspaso a los servicios locales de educación. De educación. Claro. Así es. Mira, bueno, yo siento que ahí para mí fundamental son los gremios. Ya, claro. Fundamental son los gremios. Mire, estuve conversando un día con gente de salud, de salud municipal, y me decía lo siguiente. Nosotros en salud municipal estamos dentro de las mejores carreras funcionarias de Chile. Y eso fue gracias a usted, me dijo, cuando fue alcaldesa, porque usted indicó que la carrera funcionaria se trabajara en la mesa con los funcionarios. Y eso se logró y llegamos a buenos acuerdos. Incluso fue la primera de la región donde logramos un buen acuerdo. Entonces, no hay que tenerle miedo a los funcionarios, porque yo entonces no lo tuve. Esa fue la instrucción y se hizo como correspondía. Incluso el exalcalde Ulloa de Concepción en esa oportunidad me llamó un día y me dice, mira chiquilla, ¿cómo lo hiciste? ¿Me puedes mandar una persona para acá para que nos cuente más o menos cómo lo lograron? Y eso demuestra que no hay que tenerle miedo a los gremios, de ninguna manera. Claro que sí. Y comparto yo eso, y considerando por otro lado, ¿no es cierto?, de que acá en el plano local, nosotros tuvimos que ver la necesidad, ya, a falta de un diálogo, a falta de una consideración por la problemática de los establecimientos educacionales, a falta de una consideración por los profesores, ya, pero en general por todos los funcionarios de los establecimientos educacionales, porque en un establecimiento educacional no sobra nadie, ya. Todos somos necesarios, el docente, el asistente de la educación, qué sé yo, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿cierto? El profesional, el técnico, el administrativo, el auxiliar de servicios complementarios. No me gusta decir servicios menores, lo encuentro ofensivo incluso. Entonces, nosotros tuvimos que vernos la necesidad de formar una organización distinta, ¿ya? Que no fuera una organización de profesores, porque para eso está el colegio profesional, Claro. ¿sí? El colegio de profesores. Entonces formamos una asociación de funcionarios docentes de la educación municipal para poder estar dentro del sistema y no operar desde afuera como lo hacen los colegios profesionales. Y tener una situación más o menos parecida a la Confusam, ¿cierto? Y sus niveles hacia abajo, ¿cierto? Desde las bases de las municipalidades hasta la Confederación Nacional. Y ahí entramos nosotros, ¿cierto? Y formamos esta asociación, la primera del país, ¿ya? Con el objeto de tener un vínculo más directo, relacionar a los funcionarios, ¿cierto? Más directamente, hablando de docentes, ¿ya? Con la autoridad, del mismo modo que ir resolviendo sus problemas cotidianos, sus problemas puntuales, de esas cosas, ¿cierto? De las cuales no se preocupan organizaciones como los colegios profesionales. Eso permitió, ¿no es cierto?, que finalmente se fueran resolviendo algunas cosas, porque de la otra parte, del otro lado, digamos, con la otra mirada, no era posible porque los colegios profesionales están más bien ocupados de los grandes problemas, ¿cierto?, que van de una punta a la otra del país. Pero las cuestiones locales no tenían salida, no tenían solución. Entonces estamos nosotros, dejando claro que nosotros no somos una organización de profesores, somos una organización de docentes. De docentes. ¿Ya? Y fue necesario, ¿cierto?,
instalar un gremio más para iniciar este tipo de cosas. Pero al poco tiempo fuimos vetados, pues, ya se nos sacó de toda participación, pero nosotros seguimos funcionando y creciendo, ¿ya? Porque tenemos en este momento en nuestro registro casi el 100% de la votación docente del sistema, ¿ya? Casi el 100%. De 1.410 docentes tenemos 1.350 socios. ¿Ya? No es pequeño, es grande. Partimos con 300 y fuimos creciendo. Pero yo comparto esa mirada que tiene usted en el sentido de que no hay que tenerle miedo a los gremios. Así es. Porque la idea es contribuir. Nosotros no vamos a beligerar, vamos a contribuir. Son todos parte de un sistema, del Así mismo es, sistema. Claro. Hay algo ahí que lo hemos comentado nosotros en oportunidades anteriores, ¿cierto? Que la forma de establecer equilibrios dentro de las organizaciones, ¿cierto? Para que se produzca esta denominada homeostasis, ¿cierto? Que es lo que surge cuando las realidades se observan como sistemas, ¿ya? Usted usó la palabra sistema. Y la educación municipal, ¿cierto? Es un sistema, por eso se llama Sistema Comunal de Educación, Claro. claramente. Y los establecimientos educacionales igualmente son sistemas, ¿ya? Que tienen subsistemas y microsistemas, y qué sé yo. Entonces, si nosotros queremos ver que esto funcione en los términos que uno desearía, ¿ya? Entonces, bueno es que se produzcan estos vínculos, se reconozca la realidad en todas sus partes y cómo intervienen los elementos allí, qué sé yo. ¿Qué le parece lo que hemos conversado hasta ahora? No, interesantísimo. Ya. Muy interesante porque también uno va aprendiendo, ¿ah? Ya. Va aprendiendo porque se sabe más por qué se crea AFDEM, cuál es el sentido, ¿cierto?, Claro. de ustedes, de agruparse de esta forma y que tengan esa cantidad de asociados me parece pero realmente impresionante. Somos Un la- muy buen trabajo y si me permite, Ujú. fuera de un buen trabajo es porque están ustedes demostrando que no se equivocaron en formar AFDEM. Exactamente. Eso está clarísimo. En los días pasados, Sí. una misión nuestra estuvo en el Congreso Nacional, ya la semana que pasó, reflotando proyectos que nosotros teníamos, por ejemplo, como el derecho a colación de los profesores, que nosotros somos los únicos trabajadores de Chile que no tenemos derecho a colación. Y las veces que hemos conversado con los parlamentarios, dicen, ¿cómo se nos pasó? Y la razón fue muy sencilla, ¿cierto? El legislador cuando tomó la situación, ¿cierto?, de tener que formular la ley, ¿ya? Se dio cuenta, o sea, pensó, los colegios son doble jornada, unos trabajan en la mañana, otros trabajan en la Claro. tarde, así que el profesor se va a almorzar o el otro de la tarde llega a almorzar. Llega a almorzar. Pero en ese momento el 80% de los establecimientos eran con jornada escolar completa y el 20% eran de doble jornada. Entonces, legislaron para el 20% y dejaron fuera el 80%. ¿Ya? Entonces nosotros estamos tratando de corregir eso y para eso enviamos una misión allá al Congreso Nacional en Valparaíso. Ya hubo una reunión muy interesante, muy productiva y viene una siguiente, qué sé yo. Y así, ¿cierto? Son proyectos nuestros que están ahí. Claro. Pero eso lo estamos haciendo acá en calidad de, ¿cómo se llama? Multisindical, ¿cierto? Una coordinadora multisindical donde todas las asociaciones de funcionarios públicos del sistema municipal de Los Ángeles, ¿ya? Nos integramos en una sola organización que no es de derecho porque no puede ser, ¿ya? Pero por lo menos de hecho, con un acta, ¿cierto? Notarial, ya que donde allí nos repartimos responsabilidades, ¿ya? Para hacer más fuerza, ¿ya? Y cuando decimos coordinadora multisindical, ¿cierto? Porque la nuestra es una tarea sindical, no gremial, ¿ya? Entonces, estamos movilizando a cerca de 2.600 funcionarios del sistema municipal de Los Ángeles, de la educación municipal. Increíble, ¿eh? Que no es un dato menor, ¿ya? Y claro, defendemos, usted lo decía recién, ¿cierto? Conocer las razones por las cuales la AFDEM se formó. Defendemos los derechos laborales y fundamentales de nuestros socios y socias. Teresita, mire, ahora vamos a ir a otro plano, ¿ya? Perfecto. Usted fue alcaldesa, ¿cierto? Concejala, qué sé yo. ¿Cómo definiría a la ciudad de Los Ángeles y su gente? ¿Es una ciudad que progresa si se piensa en la necesidad de sus vecinos? ¿Qué mejoraría de lo que está y qué incorporaría
para un mejor desarrollo de la misma, de ser necesario? Yo creo que Los Ángeles es una comuna tan diversa, Ya, tan diversa, y tan rica al mismo tiempo, ya. porque tiene riquezas naturales Ujú. eh, que muchas veces el común de la gente no la ve. Ya, Los Ángeles como comuna ha crecido muchísimo, hoy día está más moderna, pero también falta llevar un poco más de modernidad a los villorrios sectores rurales. San Carlos, por ejemplo, San ya, Carlos sí, Purén. sí. San Carlos ha crecido, pero de cierta forma al mismo tiempo está como estancado. Ya, Mire qué raro lo que estoy diciendo. Hoy día recién con un sistema de alcantarillado que todavía no termina, no está en lo óptimo, pero algo es algo. ¿Qué viene ahora? Preocuparnos de las calles, de que San Carlos, la gente sienta que es agradable vivir allí. Y agradable no solamente porque tengo mi casa, tengo mi trabajo, no. Agradable en su entorno, mejorar espacios públicos, que son importantes, son importantísimos. Muchas veces, claro, la gente que a lo mejor vive aquí en la ciudad dice, bueno, pero ¿qué tanto ha sido un sector rural? No, pero son villorrios. Ha crecido mucho, por ejemplo, también Chacayal. Es enorme. ya. Chacayal es enorme. Y la gente dice, tengo que ir porque tenemos una posta que no me da los servicios que necesito, tengo que ir al Cefam del sector Payihue, señor. ¿Y por qué nosotros, dicen, no podemos tener un Cefam aquí? Sí, claro. Yo creo que eso está en vía. Yo creo que está en vía y ellos se lo merecen. Merecen tener un Cefam allá. Y si está en vía, por lo que escuchaba hace como un mes atrás en una reunión que hubo en el Servicio de Salud Bio Bio, ojalá se logre. Porque fíjese que uno llega al sector de Uto, que está colindante ya con Quilleco, y la gente va al Cefam de Quilleco. Ya, Entonces se necesita. Santa Fe es un lugar precioso y ha crecido mucho. Santa Fe, Millantú, todos sus alrededores. Pero también algo les falta allí. Mejorar alguna forma del diario vivir. ¿Para qué le cuento los Altos de Laja? Un lugar precioso que la parte turística hay que moverla un poquito más. Y en la parte ciudad de Los Ángeles ha tenido un tremendo crecimiento, pero se necesita ordenar un poquito más. A lo mejor no depende 100% del municipio, depende también de otros ministerios para poder darle un mayor respiro a nuestra ciudad. Yo siento que Los Ángeles ha cambiado, hoy día está distinto, es una ciudad grande, uno se siente orgullosa de ser angelina, que ha progresado mucho. Aquí uno tiene que reconocer que a lo mejor le falta mucho más también, pero yo me siento orgullosa de cómo está Los Ángeles. Necesitamos mejorar el sistema de seguridad, 100%. ¿Necesitamos mejorar hoy día el medio ambiente? También se necesita. Pero ¿sabe lo importante? Que por lo menos ya existen 2 direcciones nuevas, que creo que eso está abriendo una puertecita para mejorar lo que ya tenemos y a lo mejor crear cosas más nuevas. Con relación a esto mismo. ya. ¿A usted le parecía posible que Los Ángeles, como se planteó en un momento, fuera transformado en 2 comunas distintas? A ver, yo siento que Los Ángeles todavía tiene que seguir como comuna de Los Ya, Ángeles. ya, Porque llegó un momento dado, y hasta el día de hoy, y yo los entiendo, Payihue comuna. ya. Los entiendo perfectamente bien. Pero cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo el estudio por parte de la Subdere Ujú. de la factibilidad, y Subdere dijo en realidad no tiene la factibilidad para ser comuna Payihue. Porque fíjese que no era solamente comuna Payihue, sino que también eso quería decir que del río
Payihue hacia el sur, Ujú. y eso involucraba también parte de Santa Fe, ¿cierto? San Carlos Purén, o sea, era grande, pero no reunía los requisitos para transformarla en comuna. Luego he escuchado últimamente Salto del Lajas comuna. Yo creo que hay que tener ahí un poco más de cuidado porque de repente aparecen algunas personas creativas en algunos cargos de elección popular que creen que eso es rentable ofrecer comunas cuando para ser comuna tiene que tener una serie de requisitos que si no las cumplió en un momento dado Payihue, menos la va a cumplir los Saltos del Laja. Entonces, veamos primero cómo seguimos creciendo, inyectando recursos a donde creen que falta, pero eh, sigamos como comuna Los Ángeles. Ya. ¿Y no piensa usted, por ejemplo, que de pronto ciertos sectores como Payihue o como el Salto del Laja aspiren a ser comuna, sea a propósito de que a lo mejor esos sectores han sido descuidados por la municipalidad? Bueno, es lo que reclaman los dirigentes del sector ¿Ya? Payihue. Ya, Y a lo mejor tienen razón, ya, pero también es bueno cuando nos invitan, o me encantaría que me invitaran las comunidades y me dijeran, ¿por qué nosotros necesitamos ser comuna hoy día? ya. Porque yo conocí eso en tiempo cuando era concejala Ujú. y cuando la Subdere hizo este estudio. Pero han pasado varios años y Payihue creció muchísimo. Hoy día Payihue es enorme, la gente no se Enorme. da cuenta cómo ha crecido Payihue, es que es impresionante. Entonces me gustaría también, porque ahí hay una agrupación Ya. que es Payihue Comuna y estoy disponible para poder escuchar. Y si el día de mañana podemos apoyar, ¿por qué no? Imagínese desde Ricardo Vicuña hasta el cruce con la carretera 5 Sur, allá al sur. Ahí hay unos cuantos kilómetros más. Hasta San Carlos, ojo. Está tocando, ¿eh? Pues, mire, Claro. yo conversaba un día con un señor que es conductor de colectivo, ¿ya? Y se me ocurrió preguntarle, mire, ¿qué extensión tiene Los Ángeles de sur a norte y viceversa? Mire, me dijo, por lo que indica aquí el controlador del kilometraje, ¿ya? Eh, son como 10 kilómetros de largo. Será tanto, pero la cantidad es enorme. O sea, Sí, es enorme, no son menos de 8. ¿Ya? es enorme. Entonces, y más o menos vamos por los 4 kilómetros de ancho. O sea, desde el otro lado de la avenida de la industria, ¿cierto? Hasta la salida poniente, ¿ya? Ya estamos casi juntándonos con Virquenco, un poco para allá, ¿cierto? Sí, pero claro, claro. ¿Mm? Entonces, es una tremenda ciudad en extensión, digamos. Y yo no sé, yo creo que ya pasamos hace rato los 200.000 habitantes, y entonces está dentro de las ligas mayores como ciudad, Sí. digamos, y requiere otros cuidados, por lo tanto, ¿no? Pero desde luego, si hoy día lo conversábamos con dos amigos y le decía, mira, sí, aquí lo importante porque hoy día el Gran Concepción es una metrópoli. Así es. ¿No? ¿Por qué no podemos pensar el día de mañana que también nosotros tenemos que ser metrópoli? Porque no solo Los Ángeles, unirlo con 2 comunas más y trabajar esto de esa forma. Ya. Un área metropolitana que nos permita un mayor desarrollo. Pero también eso pasa porque tenemos que trabajar un plan regulador que crezca. Ya, ya. Porque el último plan regulador grande que se hizo, Los Ángeles creció como 800 metros y eso es muy poco. Hoy día Ya. tenemos que pensar que ese plan regulador, la parte urbana de Los Ángeles, a lo menos crezca unos 2 o 3 kilómetros. Ya. Porque miremos la salida poniente de Los Ángeles por la avenida Octavio Jara, mira hasta dónde vamos. O sea, ya estamos encima de Pate Gallina, donde un poquito más allá termina el radio urbano. O sea, ¿qué vamos a hacer después? ¿Se va a seguir construyendo, pero en un sector rural? Casi llegando a ¿Cómo la lo vamos a rotonda ya, hacer? claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy día si vamos al sector poniente, camino a Antuco, mire cómo está de poblado. Ya. Y sin embargo, un poquito más allá de la copa de agua, tenemos ya fin de la zona urbana.
tenemos que crecer nosotros para dar la posibilidad de que se sigan construyendo villas dentro del radio urbano y no seguir expandiendo en medias hectáreas o parcelas de agrado. Construyendo en altura y todo. Y construyendo en altura además. Claro, claro. También los colegios. Yeah. Hoy día el colegio, por ejemplo, el colegio alemán, donde está en Gabriela Mistral con la Avenida Las Industrias, ya eso no puede crecer más. Cuando tienen un sector muy bonito, que es Camino Antuco, donde no han podido construir, porque es un sector rural que no está todavía dentro de lo que es el radio urbano. Entonces, tenemos que tener esa mirada de cómo le damos mayor facilidad a las mismas empresas constructoras o colegios que quisieran hoy día crecer o trasladarse o crear nuevos colegios, también un poco más allá de donde hoy día tenemos los últimos, que es el Padre Hurtado cuando estamos camino a Nacimiento, camino a Antuco. Miren lo que estamos, arreglando la ciudad. Que muy entretenido. Sí, siempre mi padre decía, bueno, soñar es gratis, pero también es bueno dar a conocer cuáles pueden ser los sueños de uno. ¿Y cómo sería una vida sin sueños, dígame? No, sería muy fome. Vamos con otra pregunta, Teresita. En su calidad de autoridad edilicia local, ¿qué papel le ocupa a usted en la búsqueda de soluciones para terminar, este es un temazo, con la deuda histórica que el Estado de Chile tiene con cerca de 84.000 profesores y que ya se prolonga por 43 años a la fecha? ¿Era posible su solución? Denos algunas luces sobre el particular. Yo creo que sí. Yeah. Yo creo que sí era posible la solución. Por lo menos yo cuando fui alcaldesa y me reunía con los gremios de educación, en una oportunidad pedí que se hiciera un cálculo. ¿Cuánto era Los Ángeles? Porque aquí es distinto cuando uno lo puede ir viendo por comuna, de una deuda nacional. Porque yo quise pagar la deuda histórica. Y la administración, quien administraba entonces, o quien veía el tema recursos, finanzas en educación, me dijo, bueno, no tenemos plata, no hay recursos para pagarla. Pero nunca se entendió que a lo mejor podíamos llegar a acuerdo con los profesores y haber pensado en buscar una solución al problema. ¿Cómo haberla pagado a lo mejor en cuotas? No sé. En esa oportunidad, hoy día no lo sé, porque no sé de cuánto estamos hablando, pero yo en esa oportunidad tuve el deseo y el fuerte deseo de haber podido solucionar en parte esta situación y a lo mejor pudiéramos haber llegado a un buen acuerdo. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, la parte de finanzas de educación no me dejó avanzar más allá de donde yo quisiera haber llegado. Sí, faltaba ahí, ¿cierto? Una mirada distinta de parte del Departamento de Educación. Sí. Había mucha intransigencia en esa oportunidad, como que yo siempre decía, bueno, pero ustedes son de educación. ¿Cuántos de ustedes tienen familia? Porque ¿qué familia hoy día no tiene un profesor muy cercano? Entonces yo decía, bueno, ustedes son educación. ¿Cómo en la parte de finanzas no vamos a poder buscar una solución a este tema? Y eso lo supieron entonces quienes eran los dirigentes de educación, de que sí, por lo menos hice el intento en que pudiéramos llegar a un buen acuerdo. Claro. Para que la gente lo sepa, ¿cierto? La deuda histórica surge en el año 1981, cuando la autoridad gobernante en esos años ya determinó que los profesores traspasados del Ministerio de Educación a las municipalidades no eran funcionarios públicos, lo cual era una aberración, ¿cierto? Porque los funcionarios municipales sí eran funcionarios públicos. Claro. Entonces, y nosotros pasábamos a tener una dependencia directa del alcalde, quien oficiaba como sostenedor. Se había concedido el año 80 un reajuste del 90% de las remuneraciones por el desastre económico que se había producido con los Chicago Boys de la época, ¿ya? Entonces, todos los funcionarios públicos recibieron eso, incluida las fuerzas armadas y de orden, todos, ¿ya? Pero a los profesores se nos quitó eso, ¿cierto? Que a la postre, cuando se tenía que completar en el año 1987 el pago total de ese 90%, ¿ya? Nos iba a significar a nosotros en la práctica una pérdida
equivalente al 40% de las remuneraciones. Y esa pérdida, ¿cierto?, se tradujo a su vez en, ¿cómo se llama?, cotizaciones de menor valía, ¿cierto?, en las AFP, ¿ya? Y por lo tanto, la tendencia de pensiones de hambre como las que se tienen hoy día. Todos los profesores que estamos afectos a la deuda histórica, ¿ya?, pasamos por ese problema, ¿ya? En promedio, ¿cierto?, son alrededor de 90 millones de pesos por persona entre quienes tienen derecho a recibir menos y quienes tienen derecho a recibir más. Yo llevo mi cuenta personal, ¿cierto?, con la debida asesoría, 192 millones de pesos más todos los intereses hacen 340 millones de pesos. Ya. Por 84.000 profesores, ¿cierto?, eso significa 17.000 millones de dólares. O sea, 1.2 del PIB, ¿cierto?, Claro. Que se sacan para atender otras necesidades y solo por culpa del Estado. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, este es un tema que el Colegio de Profesores jamás resolvió, ¿cierto? No sé por qué razones. Nunca llegó a solucionar el problema y se extendió por 43 años. Y hoy día, ¿cierto?, se están haciendo, y las veces que se ha pagado, ha sido por demandas particulares, demandas privadas. La última, ¿cierto?, de Chañaral, 846 docentes, la presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana marcó dos situaciones muy concretas en la sentencia. Se paga la deuda completa, ¿ya?, en ese promedio, 90 millones de pesos promedio por persona, en 3 cuotas, ¿ya?, una por año, 30 millones, 30 millones y 30 millones. Sin ningún aumento en las pensiones porque como se pagó completa, Claro. entonces no era necesario hacer otra cosa. Nosotros estamos iniciando un movimiento nacional ya para hacer una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. Porque no es posible, ¿cierto?, que durante 43 años se mantenga la gente en condiciones tales como, por ejemplo, profesores que cantan en las micros, profesores que recogen verduras y frutas podridas en las ferias, profesores que viven en situación de calle, profesores. ¿Quiénes somos los profesores? ¿Qué representamos los profesores para una sociedad? Ya sabemos lo que representamos para las sociedades desarrolladas, ¿cierto? O sea, hay un cuidado del profesor. Pero en Chile, ¿cierto?, acá la mirada es distinta, ¿ya? Y lamentablemente ocurre esto, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, tenemos claro de que hubo de su parte la intención de querer resolverlo acá. Nos consta que fue así, cuestión que siempre nosotros de su parte hemos agradecido, ¿ya? Porque hubo una autoridad que sí quiso resolver el tema, ¿ya? Pero una autoridad intermedia dijo que no, ¿ya? Pero en fin, es una situación que yo espero que se resuelva de alguna manera. Hasta ahora, en todo caso, con las movilizaciones de ahora, no se ha resuelto nada tampoco, ¿ya? La autoridad da vuelta sobre el mismo discurso, ¿ya? No plantea nada concreto. El Colegio de Profesores habla de una reparación digna, pero la pregunta es dónde comienza y dónde termina esa dignidad, ¿ya? ¿Le parece justo a usted que una persona, por ejemplo, que en el servicio activo recibía 1.512.000 pesos mensuales líquidos, llegaba a su primera pensión, ¿cierto?, eso se reduzca a 312.000? Y esa es la realidad que viven todos los chilenos con el sistema de AFP, por ejemplo. Así es. Claro. Así es, muy triste porque yo vuelvo a reiterar, ¿en qué familia no hay un profesor que vive esta situación hoy día? Y es muy complicado. Ahora, yo vuelvo a reiterar, era tan difícil, tan distinta la situación hace 25 años atrás, que a lo mejor pudieran haberse llegado a buenos acuerdos, pero lo que usted dice, o sea, no hubo ahí una mirada de Estado. Así Y es. han pasado tantos años, han pasado tantos gobiernos, tanto comunales como Así nacionales, es. Sí.
que a lo mejor pudieran haberse llegado a un acuerdo. Si no te puedo pagar 100 y te puedo pagar 50 y paguémoslo 50-50, el ministerio, los municipios, no sé. Yo siento que los profesores pudieran haber llegado y haber aceptado un buen acuerdo antes de terminar el resto de sus días, esperando que nunca resolvieron nada. Absolutamente nada. Claro, el presidente de la República en su última cuenta pública dijo, ¿no es cierto?, bueno, nuestro compromiso es resolver el tema de la deuda histórica, pero, ¿cierto?, el Estado no tiene recursos porque la ley de reforma tributaria, ¿cierto?, fue rechazada, qué sé yo, ¿ya? Y por lo tanto, si alguna solución vamos a dar, va a ser para los casos más urgentes. Y ¿y cuáles son los casos más urgentes? Si todas las personas que están en ese grupo etario, ¿ya? Va de los 70 a los 90 años. O están en el último séptimo, en el último octavo o en el último noveno de sus vidas, ¿ya? Y se están muriendo, ¿cierto?, a razón de 6, 7 profesores diarios. Se han muerto cerca de 30.000 de los 84.000, ¿ya? Entonces la Corte Interamericana dijo eso, se paga porque no es prescriptible y segundo, es heredable. Se paga a las familias que quedaron. Claro. Entonces nosotros vamos a aprovechar eso y pretendemos también, a propósito de esta conversación, ¿no es cierto?, avanzar hacia una solución en ese tema. Le tengo otra preguntita. En otro plano, de plena actualidad, Teresita, ¿le parece a usted que Santa María de los Ángeles es una ciudad segura? Le hago esta pregunta porque yo recuerdo que 15 años atrás, 20 años atrás, ¿cierto?, nosotros podíamos estar sentados con nuestra familia hasta las 2 o 3 de la mañana en la Plaza de Armas conversando y nadie molestaba a nadie y muchas familias estaban ahí pasando el calor, ¿cierto?, qué sé yo. Y hoy día a las 9 de la noche nadie se atreve a estar en la Plaza de Armas. Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Cree usted que las municipalidades, mire usted, deberían contar con más facultades para garantizar la seguridad a los vecinos de la comuna? ¿Deberían existir policías municipales, como sucede en muchos países del mundo, que colaborasen con las actualmente existentes, con las policías actuales? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, era seguro, usted tiene razón. Fíjese que nos pasó una anécdota de una oportunidad que no sé por qué la selección chilena de esto hace hartos años atrás, ganó un equipo, ganó una Copa Sudamericana, ya no recuerdo. Y la casa de mis abuelos estaba ahí en calle Colón, 657, donde hoy día hay un estacionamiento bastante malito, pero hay un estacionamiento. Y pasamos a buscar a mi tía, que ella estaba paradita afuera con una bandera, feliz la vida. Vamos, tía, porque había una caravana. Y partimos. Y después la volvimos a dejar y dijo, ¿sabes qué? Se me quedaron todas las puertas abiertas, no me di ni cuenta. ¿Cuánto andaríamos en la caravana? ¿1 hora, 1 hora y media? No tengo idea. En cambio, hoy día dejé, no sé, un escobillón al lado afuera de la puerta y al segundo ya no está el escobillón. Sí vivimos en una ciudad muy distinta, donde así como llega la modernidad, también llega todos estos casos de violencia que estamos viviendo hoy día, de ya no poder vivir tranquila, sino que vivir encerrado, con muchos seguros, enrejados, porque el delincuente está libre, pero el resto tenemos que vivir de esa forma. Ha cambiado mucho porque antes eran las grandes ciudades y hoy día Los Ángeles es una gran ciudad y bueno, todo lo malo también llega junto con la modernidad. Y en cuanto al tema de la policía o los inspectores municipales hoy día está la Dirección de Seguridad donde han ido aumentando mucho más servicios para la comuna. Y eso se agradece mucho, porque hoy día tenemos más cámaras de televigilancia, que bueno, porque ya por lo menos algo tenemos. Tenemos las camionetas que andan los inspectores, ¿cierto? Pero también ellos corren un peligro enorme. Así es.
Porque dígame usted, ¿qué hace un funcionario municipal en una camioneta si una turba se le viene encima? Sálvese quien pueda, y si no alcanzan a arrancar, ¿qué pasa con ellos? Cuando lo único que tienen en su mano hoy día es un walkie-talkie porque la ley no se los permite. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo no hacen nada más? ¿Y qué más van a hacer? Yo creo que hoy día tiene que legislarse para dar más facultades a los inspectores de seguridad que tienen los municipios hoy. ¿Qué está haciendo hoy día los municipios, la mayoría de ellos? Un convenio con Carabineros, que lo tiene aquí la municipalidad y en buena hora, donde permite que una camioneta de seguridad pueda trasladar a un funcionario de Carabineros, porque es la única forma hoy día de llegar a ciertas partes donde el común denominador es la delincuencia. Porque como en todas partes, tanto en el barrio alto como en el barrio medio y el barrio bajo, existe de todo hoy día, salvo que algunos no se nota porque son de cuello y corbata. Pero sí se necesita facultar hoy día a los municipios, a sus direcciones de seguridad, de que tengan más facultades como para operar en situaciones como la que hoy día estamos viviendo en Los Ángeles, que son muy complicadas. Yo comparto eso que usted dice y sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en que nuestras policías, ya Carabineros e Investigaciones, cumplen un tremendo papel, ¿cierto? Son policías nacionales que están de una punta a la otra del país, qué sé yo, y de la cordillera al mar. Tienen que cubrir todo el territorio nacional. Carabineros más, porque tiene más dotación, y la Policía de Investigaciones menos. Pero hacen un tremendo trabajo. Sí. Y yo estoy seguro que ellos necesitarían más colaboradores, ¿ya? Porque ellos necesitan ir especializando otras funciones, sí, porque hoy día el delito es diverso, ¿ya? Hay más de lo que antes no existía, ¿ya? Entonces necesitan enfocarse en resolver situaciones de orden mayor, como el narcotráfico, ¿no es cierto?, el crimen organizado, qué sé yo, el tráfico de personas, el tráfico de niños, en fin, que son temas gravísimos que existen, ¿ya? Como mostraban en las noticias, ¿cierto?, que había llegado a Chile un elefante convertido en mueble, ¿ya? Sí. Importaron, y eso alguien lo compró. Pero claro, y no claro. le haber costado 2 chauchas. No, ¿ya? por supuesto. Entonces, se necesita, ¿cierto? Se necesita que haya cuerpos intermedios allí que en cuestiones menores, ¿cierto?, puedan, por ejemplo, detener a una persona. Porque en este caso los inspectores municipales, aparte de retenerlos, no los pueden detener, ¿cierto?, porque es una facultad exclusiva de la Policía de Carabineros de Chile, ¿cierto?, y la Policía de Investigaciones de Chile. Entonces, ¿y por qué no pensar en grande entonces, ¿cierto? Estados Unidos tiene policías municipales, ¿cierto? Francia tiene policías municipales, España tiene policías municipales. En todas partes del mundo, los países desarrollados, existen las policías municipales, ya, con recursos propios. O si no, le decía yo hace unos días atrás a un concejal, policías regionales, por último, que sean autónomas, o sea, que no dependan de una cabeza central en Santiago, sino que en cada región una policía regional que colabore, ¿cierto? Que tenga sus recursos propios, ¿ya? Y formación también, porque además se necesita formación. Claro. ¿Ya? Bueno, esa era la pregunta, ¿no? No, lleva un tremendo desafío claro. y fíjese que a propósito de eso, hay que destacarlo. Hoy día el gobierno regional, el gobernador regional, con la autorización nuestra de los consejeros, se han firmado convenios importantísimos con la Policía de Investigaciones, con Carabineros. ¿Para qué? Para de una forma poder dotarlos mejor de movilización, de equipos nuevos, que puedan ir creciendo en dotación en cuanto a la movilización. Y vuelvo a reiterar, equipos nuevos. Esto es un convenio que se ha firmado de 2 a 3 años, donde una parte la va a poner el gobierno regional, otra parte la pone ya sea Carabineros o la PDI, para poder ir mejorando el sistema en la región del Biobío. Y yo creo que eso también ha sido un gran avance que nos permita hoy día una mejor dotación.
La idea es, ¿cierto?, ir encontrando soluciones para resolverle los problemas a la gente. La gente necesita estar segura. Porque nosotros, da la casualidad, ¿cierto?, que pareciera que estamos en Año Nuevo todo el año, porque todos los fuegos artificiales, por los 4 puntos cardinales, no hay uno que se salve, ¿no? Exactamente. Yeah. Así que bueno, ahí está nuestra gente que hoy día nos cuida, que es la Policía de Investigaciones y Carabineros, que, insisto, se está entregando una mejor implementación ya tanto en vehículos como en otros adelantos que ellos necesitan para poder hacer un mejor resguardo de la comunidad. Sí. A mí me parece muy bien, ¿cierto?, las modificaciones que se han hecho últimamente a la legislación, ¿cierto?, para que Carabineros tenga más capacidad, ¿cierto?, de resolución en un momento determinado, ¿ya? Y eso es bueno, es saludable para el país, para la ciudadanía, y eso lo agradecemos Y la otra parte ciudadanos. importante también es mejorar sus remuneraciones, Ya. porque no es lo mismo lo que gana un oficial que lo que gana un carabinero que hoy día está en nuestras calles. No es lo mismo. Entonces, yo siento que ahí, y esto lo he dicho varias veces, incluso se lo he dicho a ellos mismos, lo importante también es mejorar remuneraciones para que ellos se sientan de alguna forma también incentivados en poder hacer un mejor trabajo y no de repente empezar a buscar otro tipo de ingresos para mejorar Sí, el pues, diario vivir. y eso uno lo ve, pues, Sí, claro, ¿ya? claro. No, es donde, imagínese, él sabe que sale a la calle, pero no sabe si vuelve. Ya, Pero que el claro, tema claro. es una realidad, pues. Sí. Bueno, y para cualquiera de nosotros, qué sé yo. Pues me quedan 3 preguntas, pero estamos tomando. Ya, a ver, mire, prontamente, ¿cierto?, habrá una desmunicipalización de la educación, ya algo adelantamos antes, ¿cierto?, de la educación pública, para dar lugar a la instalación del Servicio Local de Educación, los COPIHUES, que es el que va a marcar el territorio de acá, que incluye las comunas de Cabrero, Yumbel y Los Ángeles, ¿ya? De acuerdo con su experiencia de concejala y alcaldesa, ¿siente usted que fue una buena medida la municipalización de la educación? ¿La hubiera devuelto al Estado si usted hubiera dependido? Yo ¿Tenía la tenía, claro, municipalidad la experiencia para administrar la educación? no, yo creo que las municipalidades no Ya. tenían la experiencia eh, para que la hubiera administrado. Siento que debiera haber sido siempre del ministerio. Ahora, como le comentaba adelante, yo siempre imaginé que si en algún momento salía de las municipalidades volviera al ministerio, pero no a esto nuevo que se crea, como son los Ya. servicios locales de educación. Que Dios quiera que salga bien, que sea bien administrada, que estos servicios locales sean buenos administradores, tanto en los recursos también como en mejorar la calidad de la educación, que es lo que hoy día más se pide. Bueno, pero es lo que ya está avanzando y solo esperar que todo salga de la mejor forma posible, para ambos lados, para el profesor y también para el alumno que necesita mejorar de todas maneras la calidad. Claro, claro. No, uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, en el destinatario, ¿cierto? ¿Para quién Sí. está concebido el sistema educacional? ¿Ya? Se entiende que para atender a una población, ¿cierto?, de demandantes de educación. Y en ese caso, todo lo que contribuya a mejorar, ¿cierto?, el funcionamiento, los procesos, ¿cierto?, bienvenido sea. Pero la práctica nos ha demostrado, ¿cierto?, que los servicios locales de educación han sido virtualmente un fracaso, porque no han representado, por un lado, ni subida, ¿cierto?, en términos de calidad de la educación y en términos de calidad de gestión. ¿Ya? Hay muchos problemas, profesores sin sueldo, profesores sin cotizaciones, Sí. que son buena parte de las razones que están en este momento motivando este movimiento nacional que ha habido, que hoy día, por ejemplo, marca el inicio de 48 horas de paro. ¿Ya? Ahora yo no sé si esto tiene vuelta atrás. Ya. La verdad no sé, porque yo pienso, todos aquellos que ya pasaron a los servicios locales, ¿qué hacen ellos? Claro. ¿Volverlos al sistema de educación municipal? Yo creo que va a ser muy difícil. No, yo tampoco. Muy difícil. No, Entonces, no. ¿cómo logramos hacer este experimento, con todo el respeto que me merece el sistema, de dejar a algunos en nuestro sistema local de educación y el resto, como no fue un buen resultado,
lo dejamos siempre en las municipalidades. No puede haber esta situación tan extraña Claro. que yo creo que esto va a tener que seguir su curso y bueno, y mejorarlo en el tiempo de la forma que sea posible, de acuerdo al Estado, no a un gobierno de turno, sino que al Estado chileno. Son medidas y resoluciones de Estado. Justamente, Y bueno, esto ya se lanzó y tiene que terminar. tiene que ¿Ya? seguir su curso. Y sí, ¿cierto? Mejorar, generar otras condiciones, ¿no es cierto?, para que Sí, la prestación del servicio en un modelo educativo que nosotros tenemos, que es un modelo derechamente segregado, ¿ya? O sea que tenemos educación para ricos, educación para más o menos, educación para pobres. Eso es lo que tenemos, claro. ¿ya? Que no se lo quiera ver es otra cosa distinta, porque los chilenos somos muy buenos, ¿cierto?, para bajarle el perfil a las cosas, ¿cierto? Cuando O cuando no nos conviene adornarlo. que se noten mucho. Teresita, otra pregunta. Yo le hago caso a nuestro director, no sé si... Bien. ¿Qué le ha reportado en términos de experiencias y aprendizaje su rol actual de consejera regional del Biobío? ¿Su dependencia práctica va más por el lado de la delegación presidencial regional o por la gobernación regional? A ver, yo creo que me ha gustado mucho el tema de esta experiencia de consejera regional. He aprendido mucho. Ya. He conocido mucho más allá de lo que significaba una administración municipal. Y créame que es un mundo tan diferente el llegar y ver cómo se manejan los recursos ya en lo macro, en lo grande, en estas 33 comunas que significan la región del Biobío, en este contacto que de repente se tienen con las distintas entes políticos o públicos, ya sea Ceremi o direcciones regionales. Ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho y me gusta, mire, de llegar a los ceros, porque Juan Manuel aquí el que diga, mire, yo llegué y aquí me lo sé todo, eso es mentira. Ya. Uno siempre que llega a una parte llega a aprender. Exacto. Y aprende de sus colegas que ya tienen algunos años de experiencia y aprende también de los sistemas a los que uno está llegando. Y he aprendido muchísimo. He sido estudiosa todos estos años en el ir y venir. Ya. Ha sido muy bueno. Y cuando usted me pregunta el tema de esta gobernación y delegación, creo que hay que terminar con el sistema de las delegaciones. Se lo dijo con mucha franqueza. ¿Por qué? Porque existe aquí algo muy extraño. Antes, cuando existían los intendentes, ¿cierto? Y estaba esta figura, los intendentes y todas las seremis o las direcciones regionales dependían del intendente de turno y después del gobernador. Pero ¿qué es lo que pasó? Hoy día los gobernadores, las seremi no dependen de las gobernaciones, sino que de la delegación. Entonces, cuando el gobernador, por ejemplo, necesita tener reuniones, cómo ir avanzando en ciertos temas, dice, momento, esto no le corresponde a usted, esto le corresponde a las delegaciones, que son los que dependen directamente, de los que dependen directamente la Ceremi y las direcciones regionales. Entonces, yo creo que esto de una doble gobernanza no le hace bien a las regiones. Ahí está el término, la gobernanza. Claro. Las gobernanzas tienen que ser para lo que hoy día exige la modernización de los sistemas en el país. Cuando hablamos de modernización del Estado, es porque tiene que ver con esto también. Cuando hablamos de regionalización, tenemos que hablar de una regionalización íntegra, no de estas dependencias separadas que en realidad, en vez de ir avanzando más rápido, trabamos un sistema. Mire, no se puede citar un Ceremi, usted tiene que invitarlo a ese nivel. Entonces, cuando usted necesita que un Ceremi logre avanzar a hacer algunas materias, no, pero yo le puedo venir a contar, pero a usted no le vengo a rendir.
cuando uno necesita, por ejemplo, no sé, una seremia del medio ambiente, sabe que yo, mire, necesito que esto se arregle con más. No, es que esto lo vemos nosotros, porque nosotros dependemos de una delegación y del gobierno nacional, porque esto es lo central, pero no con ustedes. Entonces, en vez de avanzar, se entraba. Yo espero que una de las promesas del presidente Boric, cuando dijo, yo siendo presidente voy a terminar con esto, ojalá él lo cumpla en el tiempo, porque es importantísimo. Aquí hay que tener cuidado con lo que uno le ofrece a la comunidad de lo que es capaz de cumplir en el tiempo. Buen tema. Yo también comparto lo que usted señala, en el sentido de que en realidad que existan las delegaciones regionales, provinciales, etcétera, etcétera, en realidad yo creo que entorpece el desarrollo ya de un país más que facilitárselo. ¿Ya? Así es. No deberíamos tenerle miedo, ¿cierto?, a las gobernaciones tal y como están concebidas ahora, porque si nos vamos un poquito hacia el norte, ¿cierto?, Estados Unidos, ya los estados son autónomos, son independientes, ¿cierto? Están dentro de una federación, pero el presidente de la República, ¿cierto?, extiende su poder, ¿cierto?, a través de, ¿cómo se llama?, las administraciones particulares que tiene cada estado, y eso, ¿cómo se llama?, no significa entorpecer el funcionamiento de los estados, como sí ocurre acá, Claro. que a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no es cierto?, nos deja la sensación de que se entorpece, ¿cierto?, el desarrollo de las regiones. La última pregunta, Teresita. ¿Es Chile un país corrupto? ¿Existe corrupción en las municipalidades? ¿Le parece sano que las municipalidades no sean fiscalizadas por la Cámara de Diputados? A ver, yo creo que nosotros hace algunos años atrás nos enorgullecíamos, ¿cierto?, de que éramos uno de los países donde las muestras de blancura eran casi al 100%. Ya, Hoy día ya no es lo mismo. ya. Aquí hoy día como que se ha instalado en Chile también la corrupción. Hay muchos municipios que están cuestionados a lo largo de todo el país. Mire Vitacura y otras comunas, mírelo cómo están cuestionados hoy día algunos municipios con relación al tema del cambio de las luminarias LED. O sea, lo estamos viendo en varias municipalidades dentro de nuestro país. Y eso, de alguna forma, hay que pararlo en algún momento. Y la otra que usted me dice, los municipios debieran ser fiscalizados por ¿La Cámara de Diputados? la Cámara de Diputados. Y yo le preguntaría a Juan Manuel, ¿y quién fiscaliza la Cámara de Diputados? Buena pregunta. Entonces yo siento que aquí tienen que haber fiscalizaciones. Claro. Y si usted me fiscaliza a mí, yo también tendría el derecho de fiscalizar a usted. Desde luego, por supuesto. ¿Y cómo? Y me decía, a lo mejor algún diputado o diputada, pero ¿y usted qué me va a fiscalizar? Para lo que yo lo elegí, pues. Yo no lo elegí para estar siempre en la televisión o en los distintos medios de comunicación, sino que también para que usted haga su trabajo legislativo. Y yo los invito a Juan Manuel y a todos quienes van a ver este programa y a mucha gente. Cuando usted tenga un tiempo, entre en la página de la Cámara de Diputados o en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional y vea la labor legislativa del diputado de su distrito. Se va a encontrar con mucha sorpresa. Muchos diputados que hacen una tremenda labor legislativa y que les saco el sombrero. Y otros diputados que fueron elegidos para legislar. ¿Cuánto han avanzado en estos años? ¿Sabe que es muy importante? Yo aprendí de esto de mi hermana que trabajó toda su vida en la Biblioteca del Congreso Nacional y ella me enseñó a ingresar a la página de la biblioteca y buscar a mi diputado o diputada de mi distrito, porque hay algunos que viven en los matinales, Vean usted. Pero vea qué labor legislativa Claro. han tenido. El otro día me decía un amigo, me decía, fíjate que a la gente no le interesa la labor legislativa del diputado, sino que
verlo en la televisión o verlo en algún medio de comunicación. Dijo, bueno, pero para opinólogos tenemos harto en Chile, pues. Pero también Chile depende de una buena legislación. Y ellos fueron elegidos para legislar. Claro. Entonces yo le comento eso. Que bueno, sí, que puedan fiscalizar los municipios, excelente. Pero también nosotros fiscalicémoslo de alguna forma, a ver qué labor legislativa han ejercido los parlamentarios, sobre todo en nuestro distrito 21. Hay en muchos países desarrollados, sobre todo en el norte de Europa, ¿no es cierto?, donde el ciudadano fiscaliza a la autoridad. ¿Ya? Hágalo de esta forma, le doy el dato. Ya. Sí, interesante, pues, claro que sí. Bueno, fue nuestra última pregunta, Teresita. Quiero decirle que hemos estado muy complacidos de tenerla acá y conversar sobre todos estos temas que fueron diversos y a lo mejor un poco complicados, pero es parte de la dinámica, ¿ya? Porque de esa manera nosotros vamos educando, digo, a la comunidad. Así que, antes que todo, ¿cierto?, nuestros agradecimientos sinceros por tenerla acá, contar con su presencia, qué sé yo. Le doy la palabra para que dé sus impresiones finales. Bueno, primero que nada, agradecerle, Juan Manuel, por la invitación a Pacífico Televisión, por supuesto, y este tremendo amigo que hace patria, ¿cierto?, en Los Ángeles ahora. Y fue un agrado poder conversar de tantos temas, que son temas que a la comunidad le interesa. Desearle mucho éxito a AFDEM, mucho éxito, porque tienen un tremendo desafío. No hay nada más grande que nuestros maestros y que todos los funcionarios que trabajan en educación, porque es una labor que no siempre se reconoce. Así es. Pero que, vuelvo a insistir, cuando uno En Chile, cuando uno tiene familia y los ve además dando la entrega que ustedes tienen a diario, es solo sentir admiración y respeto. Así que mucho éxito, muchísimas gracias y que Dios nos ayude, porque en el día a día tenemos que tener ayuda del jefe y si no, no podemos avanzar como quisieran. Y que le vaya muy bien en las cosas que va a empezar a caminar. Es decir, ya estamos observando el medio ambiente y viendo cómo se perfilan algunas cosas, ¿ya? Así es que nuestros mejores deseos de éxito, ¿cierto?, no solo en las actividades que tiene, sino que en esas que probablemente decida en algún momento enfrentar. Muchísimas y para gracias. Nuestra teleaudiencia, ¿cierto?, hemos tenido hoy día una grata visita, ¿ya?, esperando contar con la presencia de una persona tan interesante como la que hemos tenido hoy día, ¿cierto?, la señora Teresa Stark Ortega, consejera regional del Biobío. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima semana.